soberano, siempre dispuesto a ayudarnos. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Me permito leer en favor de todos. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Callamos para meditar. Moisés escuchó en el desierto la voz de Dios que lo llamaba. ¿Sabes que Dios también te llama? ¿Puedes escuchar la voz de Dios que te está llamando? Inclinemos nuestro rostro y meditemos en su palabra. Y respondámonos estas dos preguntas. Moisés escuchó en el desierto la voz de Dios que lo llamaba. ¿Sabes que Dios también te llama? ¿Puedes escuchar la voz de Dios que te está llamando? Padre, hoy deseamos buscar tu rostro y acercarnos a ti, pero te pedimos que nos des un corazón dispuesto y unos oídos atentos para escucharte y obedecer tu voz. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque cada día nos enseñas. Hoy ponemos en tus manos la persona que estará dando la enseñanza del día de hoy y rogamos que seas tú hablándonos a través de él. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de la prédica de hoy es El fin del silencio, encuentro con el Dios Santo. Invita al pastor. El fin del silencio, un encuentro con el Dios Santo. Damas y caballeros, Dios en la historia se ha dado a conocer como un ser comunicador y comunicado. Es decir, Él habla y Él escucha a quien le habla. Su lengua, su idioma, supera por completo cualquier idioma humano o angelical que podamos conocer o imaginar. ¿Cómo será de impresionante ese lenguaje de Dios que con solo pronunciar las cosas que no existían llegaron a existir y todavía existen? Él con su palabra creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que ellos contienen. Con su palabra creó la vida, una de las creaciones más poderosas. Con su palabra creó las palabras
dándonos así el milagro de hablar, de emitir sonidos simbólicos con el atributo extraordinario de comunicarnos inteligentemente. Dios se ha dado a conocer como el Dios de la palabra. En ese concierto que uno encuentra la Biblia de la palabra y las palabras, el silencio ha hecho presencia en ellas para darle belleza al discurso. Si nos concentramos en un solo silencio de Dios, tal vez no entendemos nada, pero si contemplamos el silencio dentro de todo el drama de salvación, descubriremos que el silencio del Eterno es maravillante, precioso, digno de escuchar. En el segundo capítulo del libro del Éxodo, en el versículo 23 en adelante, dice así: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a los oídos de Dios. Estos acontecimientos estuvieron acompañados por el silencio de Dios. Sin embargo, supremamente aconteció algo bello. Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dice la Biblia, sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Luego dice el relato bíblico, fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Sumaron más de 400 años el tiempo que Israel sufrió la esclavitud en Egipto, y en el ocaso de esta tragedia humana, Dios empezó a manifestarse en la historia de este pueblo en particular. La pregunta que nos hacemos muchos es: ¿por qué Dios se demoró tanto tiempo en manifestarse a su pueblo nuevamente? ¿Por qué se quedó callado más de 400 años? Lo que aconteció realmente es que Dios le anunció a Abraham muchos años atrás con anticipo tal tragedia de esclavitud. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14 dice: el Señor le dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad con grandes riquezas. Dios también le predijo a Abraham que los años de abundancia de pan que encontrarían en Egipto serían la razón por la cual toda la familia de Jacob descendería a este país por pan, desconociendo por completo lo que les iba a esperar. ¿Qué les esperaba? Que el imperio egipcio se iba a preocupar con la multiplicación de migrantes en su país y que esa preocupación desembocaría en una esclavitud. Egipto usó como pretexto la multiplicación de migrantes para justificar la esclavitud a los hebreos y así reclutar la mano de obra para la construcción pesada de sus monumentos arquitectónicos, emblemas de su orgullo, de su poder, de su riqueza y control del mundo antiguo. Eran maravillas de talla mundial, quizá las únicas con esa magnitud en aquel entonces, pero tenía un costo muy alto: la esclavitud a otros pueblos, entre ellos los descendientes del patriarca Jacob, quien también fue conocido como el patriarca Israel. La explotación humana y toda la injusticia que ésta conlleva quebrantó el corazón de los esclavizados al punto de clamar por ayuda. Ofrendaron al cielo sonidos mil de lamentos y afortunadamente sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Dios entonces respondió a su pueblo de una manera dramática, es decir, los involucró en una obra de teatro, en un escenario llamado mundo. Resulta que Moisés, quien se preparó toda la vida para ser príncipe en Egipto, se encontraba en el desierto apacentando las ovejas de su suegro. Tenía 80 años de edad.
Y en tanto pastoreaba esas ovejas ajenas, el alma se le jorobó. Se fue a buscar nuevos pastos para sus animales hasta que llegó a una montaña desértica, muy conocida después como el Monte de Dios, en una palabra, el Monte Horeb. En esas, no sabemos si de día o de noche, una zarza comenzó a arder con un fenómeno aborto, antinatural. La zarza no se hacía cenizas. El fenómeno llenó de curiosidad a Moisés, quien se acercó para mirar de cerca a aquello que no era normal. De repente fue sorprendido por una voz, una que jamás había escuchado, ni tenía semejanza alguna con los sonidos conocidos. Voz extraña, única, incomparable, que le dijo: Moisés, Moisés, no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés tuvo miedo, se cubrió el rostro para no ver a Dios y siguió escuchando la voz que le ofrecía un plan de salvación para los oprimidos. Y les prometía nuevamente las promesas que un día les hizo a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Así, con estas palabras, Dios rompió un silencio de 430 años. ¿Cuáles palabras? Moisés, Moisés. Ahora, cuando Dios se le manifestó a Moisés rompiendo el silencio en esa montaña Horeb, lo primero que le hizo entender a Moisés es que Él es un Dios santo. Y captura toda mi atención, les confieso, amada iglesia, el hecho de que Dios no le dijo a Moisés: Moisés, quítate el calzado porque el lugar que pisas es amor. Tampoco le dijo: quítate el calzado porque el lugar que pisas es justo. Ni le dijo: quítate el calzado porque el lugar que pisas es bendito. Le dijo: quítate el calzado porque el lugar que pisas es santo. Moisés entendió que esa montaña en sí misma de santa no tiene nada. La manifestación por medio de una zarza expresó de manera muy clara y contundente para Moisés que la santidad de Dios santifica los espacios donde Él se hace presente, donde Él manifiesta su presencia. Más que un lugar santo, Moisés estaba ante el Dios santo. Escuchó que la montaña era santa, pero comprendió que el Dios manifestado en la zarza es santo. Y por eso Moisés procedió de manera consecuente con lo que estaba entendiendo. Note por favor que el texto no dice que él se quitó los zapatos, y no digo que no lo haya hecho, no lo sé. Lo que el texto sí dice es que Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y esto me dice algo que usted debe grabar con oro sobre su corazón, y es lo siguiente: tuvo más miedo Moisés de mirar a Dios, quien siempre es santo, a pisar un suelo que temporalmente era santo. Moisés tuvo más miedo de mirar a Dios, que siempre es santo, en lugar de pisar un suelo que por un ratito iba a ser santo. Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera reverencia quitándose el calzado, le dio la razón por la cual le hacía tal exigencia: porque el lugar que pisas es santo. Precisamente en este momento y en esta cita bíblica, por primera vez aparece en todas las escrituras la palabra santo. Entonces esto me dice que muy probablemente esta era una nueva idea para Moisés. Moisés tenía un suegro que se llamaba Jetro, y él era un sacerdote pagano. Muy probablemente en conversaciones a la mesa con su suegro escuchó la palabra santo, y cuando Dios le dijo el lugar que pisas es santo, él tuvo una idea de lo que Dios le estaba tratando de comunicar, la idea de lo apartado, de lo consagrado, de lo santísimo, de lo puro. Dios explícitamente no le estaba diciendo: quítate el calzado porque yo soy santo. Lo que sí estaba aconteciendo es que ese espacio
donde estaba ardiendo la zarza, había sido separado, escogido por Dios para manifestar su presencia, para romper un silencio de 400 años y así comenzar a tejer un diálogo entre Dios y seres humanos. Yo cada vez que me encuentro con el deber de comunicarles acerca de la santidad de Dios, me quedo mudo. No tengo vocabulario para expresar lo que eso significa. Es más, tampoco lo sé. Bien decía un escritor cristiano, no podemos captar el verdadero significado de la santidad a base de pensar en alguien o algo muy puro y después elevar ese concepto al grado más alto del que somos capaces. La santidad de Dios no consiste solamente en lo mejor que conocemos, mejorado al infinito. Nosotros no conocemos nada semejante a la santidad divina. Esta permanece aparte, exclusiva, inabordable, incomprensible e inalcanzable. Moisés, al cruzar el Mar Rojo con el pueblo israelita, se puso a cantar y cantando dijo: Dios es magnífico en santidad. Por favor, magnífico en santidad. ¿Quién puede comprender lo que Moisés está queriendo decir con esas palabras? Y esta verdad indiscutible y aterradora expresa una perfección en Dios que la mente humana no alcanza a comprender. Porque la santidad de Dios es el resplandor del resto de los atributos divinos. Es más, es la única cualidad en Dios que la Biblia eleva a la tercera potencia. ¿Me explico? En ninguna parte la Biblia dice Dios es amor, amor, amor. En ninguna parte la Biblia dice que Dios es bueno, bueno, bueno. Pero en muchas partes la Biblia se dice que Dios es santo, santo, santo. Los hombres que han tenido un encuentro cara a cara con Dios, con el Dios santo, el terror, el pavor les inunda. La conciencia de estar delante de la perfección absoluta les estremeció por completo la vida. En el libro de Isaías, capítulo número 6, el profeta narra una experiencia. Dice él que vio a Dios sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. Y las voces de quienes habitaban allá en la gloria de Dios comenzaron a decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Y ante esta manifestación de la gloria de Dios, Isaías solo pudo tomar conciencia de cuán pecador era él y solo pudo decir: ¡ay de mí que soy pecador! En la vida cristiana, en la iglesia, en otras iglesias, varias personas se me han acercado a contarme que han tenido una aparición de Dios y me cuentan que cuando ese Dios se les apareció sintieron una paz bonita. Fue un fenómeno que les otorgó una tranquilidad profunda, sintieron una alegría casi infinita. En fin, si estas personas que me han contado que Dios se le apareció y sintieron algo tan hermoso se lo contaran a Moisés y a Isaías, estos dos grandes profetas le dirían: mira, qué pena con usted, pero estamos hablando de dioses diferentes. Porque el Dios Santo, cuando se me apareció a mí, diría Moisés, me invadió el miedo. A mí no me dio paz ni tranquilidad, me dio miedo y me cubrí el rostro del pánico, el pavor que me dio ver a Dios. Isaías le diría: no, ni yo que le cuento. Yo lo vi sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. Esto se estremeció y yo lo único que pude decir: ¡ay de mí! Para que venga usted a decir que sentí una paz infinita, una cosa, una tranquilidad hermosa. Lo que le diría a Moisés y Isaías es: a usted se le apareció un Dios que no es santo. Porque cuando el Dios Santo se le aparece a una persona, esa persona se estremece, se conmueve, tiembla, se arrepiente de su maldad y cambia por completo su vida.
usted se le apareció un Dios que le genera tranquilidad, usted sigue siendo el mismo de toda la vida, créame que el Dios verdadero a usted no se le ha aparecido. Usted dirá, pero en el Nuevo Testamento la cosa cambia. En el Nuevo Testamento es un poco diferente. ¿Así? Pregúntele a San Pablo, cuando se le apareció Jesucristo resucitado, que se rompió el cielo cuando él iba rumbo a Damasco y una luz cayó sobre él y Pablo cayó al suelo, quiso mirar la gloria de Dios, quedó ciego. ¿No me creen? En el Nuevo Testamento, pregúntele a Juan de Patmos, cuando estaba escribiendo el Apocalipsis, dice que Jesucristo resucitado se le apareció y cayó como muerto. Juan cayó como muerto cuando vio al Señor. Yo no le digo esto para que usted le coja fobia a la santidad de Dios. Le digo esto para que respetemos la gloria de Dios. En este encuentro estremecedor ocurrieron tres cosas que quiero contarles. Dios le interrumpió la rutina a Moisés. El Dios Santo le interrumpió la rutina. Moisés no estaba hecho para apacentar ovejas. Él fue rescatado de las aguas para ser un libertador. Cuando tenía 40 años intentó ser ese libertador para el cual Dios lo hizo, pero por sus propios medios, y unos medios muy cuestionables, asesinando egipcios con sus propias manos. Pero no funcionó. Un par de homicidios le costaría vivir de por vida fugitivo de la ley egipcia. 40 años después, con las ilusiones, los sueños, las fuerzas y muchas cosas más, iban bien adelantadas en marchitarse, Dios revivió sus ilusiones de libertad al pueblo. Dios le devolvió el sueño para el cual lo había creado: liberar, luchar, hacer revolución. Cuando Moisés creyó que su vida no daba para más, no más que cuidar ovejas del suegro, a los 80 años de edad, fue precisamente en esas condiciones en las que Dios se le apareció y lo llama para cumplir una misión extraordinaria. Muchos de los que estamos aquí somos hechos para una cosa muy diferente a lo que hoy podemos ser. Permitimos que las circunstancias marchiten sueños, ilusiones, vocaciones, espíritus alegres para servir al Señor. Pero la monotonía, la vida planteó otros caminos y terminamos en otro lugar, en otras realidades ajenas a lo que ilusionamos. Pero hasta aquí, hasta este momento que ha venido el Señor para decirnos que Él es santo y que nos santifica para su obra, para cumplir su misión, la de Dios. Colombia, como Israel, está esclava. Desde que nació Colombia, nació en condiciones de esclavitud. Y hoy Colombia tiene miles de ciudadanos esclavos a las drogas, al alcohol, a la violencia, a la corrupción, a la maldad, a las depravaciones sexuales, entre otras. Y Dios quiere libertar a Colombia usando nuevos Moisés, que son cada uno de ustedes. Quítate el calzado que tienes, porque Dios te ha santificado para que camines un nuevo camino, uno de liberación, porque el Espíritu del Señor también está sobre nosotros para darle libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, salvación a los perdidos, por medio del glorioso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este encuentro con Dios abrió caminos en su entendimiento. Moisés, en su entendimiento, era errante. Sabía muchas cosas que aprendió en las mejores educaciones, los mejores institutos educativos de Egipto, pero perdió la noción de quién era él mismo, quién era su Dios. Y si no era su Dios, por lo menos quién era el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
no sabía tampoco quién era su pueblo. Por eso estoy diciendo que su pensamiento era errante. Moisés era un intelectual, un hombre supremamente inteligente con un entendimiento errante. Sus pensamientos divagando entre las montañas de Horeb en búsqueda de pastos para sus ovejas que no eran suyas, en búsqueda, tal vez, y solo tal vez, de sí mismo. Moisés luchó contra una especie de vértigo contra el cual, pasados 4 décadas, dejó de luchar. Vértigo es la enfermedad que genera la tentación de caerse, la sensación de caerse. Y cuando digo que Moisés sufría de vértigo, estoy hablando de un vértigo existencial. En la vida, Moisés tuvo 40 años la tentación de caerse, la seducción de caerse. Hay un filósofo que escribió un libro que se llama La insoportable levedad del ser, y él explica el vértigo existencial de esta manera. El vértigo significa que se abre ante nosotros, nos atrae, seduce, despierta en nosotros el deseo de caer, del cual nos defendemos espantados. Estas son palabras de Milan Kundera. Y en efecto, Moisés, en esa sensación de vértigo existencial, se resistía, se defendía con espanto, pero pasados los años dejó de defenderse ante esta seducción de caída. El vértigo de su existencia, Moisés sintió caer en el desgano, en las profundidades de la derrota, sintió vértigo de caer en las profundidades de un sentimiento que lo hacían sentir inútil, incapaz, y quién sabe en cuántos abismos más. Ver a Dios entre las zarzas que ardían le abrieron brechas en su entender, entendimientos que le resignificaron la vida, le ayudaron a comprender que Él era útil en el drama de salvación. Inclusive Moisés, en este nuevo entender, aceptó el ser el primer mediador entre Dios y los hombres. Recordarán ustedes que Dios se manifestó en una montaña, y esa montaña temblaba, humeaba, caían relámpagos, rayos, y el pueblo tuvo miedo y le dijo a Moisés: hagamos una cosa, tú habla con Dios, si nosotros necesitamos enviarle razones, tú se las lleva, y si Dios nos necesita decir algo, usted viene y nos lo dice. Mediador, inclusive mediador entre Dios y Faraón. Moisés iba donde Faraón y le decía: Dios te manda decir que liberes al pueblo, y Faraón le manda decir: dígale a su Dios que no. Entonces Moisés venía y Faraón te manda decir que no. Moisés fue mediador entre Dios y los hombres. Ver a Dios entre las zarzas que ardían abrieron brechas en su entender de quién es Dios. Inicialmente le quedó muy claro que Dios es santo y que está dispuesto a dialogar con el ser humano. Ver a Dios entre las zarzas que ardían abrieron brechas en su entender sobre los demás poderes sobre este mundo, que son instrumentos de opresión, de maldad, de deshumanización, y que están dispuestos a subyugar su prójimo con el fin de satisfacer sus avaricias, sus apetitos de poder. Pero Dios es el libertador de los oprimidos, de los esclavos, de los subyugados a cuestas de la maldad ajena. Hoy, Dios quiere que usted pueda verse como Él te ve, y que lo veas a Él como quien realmente Él es. Dios quiere entrar en diálogo contigo y hacerte entender lo útil que usted puede ser en el drama de salvación. Y finalmente, en este encuentro, Dios le organizó la agenda. Imagínese, por favor, un hombre con 80 años de edad, 40 años huyéndole a la policía de Egipto, cuidando por 40 años las ovejas de su suegro, y nunca se ha hecho un rebaño propio. En 40 años, cuán desganado estaba para la vida, que ni siquiera le importó tener ovejas propias. Y más dramático aún, en un desierto.
Yo no lo pongan a cuidar ovejas aquí en Antioquia, en Armenia, donde estas montañas son frescas, reverdecidas todo el año, una belleza. Uno cuidar ovejas en el desierto. Ovejas en el desierto. Por favor, es una cosa de locos. Seguramente Moisés llegó a contemplar la idea de que algún día moriría en qué parte abandonada del desierto cuidando ovejas ajenas. Ese era ya su proyecto de fin, muy seguramente. Pero la manifestación de Dios le rompió el silencio y le cambió la agenda. Cuando Dios se le apareció en la zarza ardiendo, Moisés se devolvió corriendo a devolver las ovejas de su suegro para ir a tomar el lugar al que Dios lo estaba llamando, ser mediador entre Dios y los hombres. Los hombres hablaron con Dios a través de Moisés y Dios habló con los hombres a través de Moisés. Y ante la zarza ardiendo, Moisés recuperó el sentido y significado de su vida: ser el libertador de Israel. Estoy seguro, amados hermanos, que ninguno de nosotros podrá saber bien quién es hasta que no estemos delante de la zarza ardiendo. Ninguno de nosotros sabrá qué hacer con la vida hasta que lleguemos a estar delante de la zarza ardiendo. Ninguno podrá entender el propósito de la vida hasta presentarse delante de Dios y escuche de su boca los destinos para cada una de nuestras vidas. Dios también anhela interrumpir nuestras agendas, aquellas que parecen ser exitosas, como todas aquellas que parecen un fracaso. Cualquiera puede hacer tu agenda. Dios tiene una mejor para ti. En la presencia del gran yo soy, usted puede descubrir, abrazar y empezar a realizar la agenda de Dios. Nosotros no andamos buscando una zarza para ver a Dios. Vamos a la cruz, la nueva zarza que arde, el lugar donde podemos encontrar al gran yo soy. La cruz de Cristo es nuestra nueva zarza ardiente. Allí estuvo el gran yo soy llamándonos a todos, rompiendo el silencio e invitándonos a vivir la agenda de Dios. ¿Y cuál es la agenda de Dios? A saber, que cada uno tome su cruz y lo siga. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y agenda tan hermosa esa, la mejor agenda del mundo. Tome la cruz y siga a Jesús. Incline su rostro. Por favor, responda en su corazón la siguiente pregunta: ¿qué te dijo Dios esta mañana? ¿De qué te habló Dios hoy? Sea sincero, sea franco, sea diáfano, es decir, sea transparente. Y habla con el Señor. ¿Qué te dijo Dios? Y responde a lo que Dios te está diciendo. ¿Qué tienes tú para decirle a Él con respecto a lo que Él te dijo hoy? Rompe el silencio en cada uno de nosotros, Señor, y háblanos. Queremos escucharte, queremos contemplarte, queremos tener un encuentro profundo, liberador y transformador
en tu presencia. Concédenos ese regalo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.